Buenos días, amados hermanos, amados radioescuchas que ya nos están sintonizando a través de la señal de radio 97.3 FM y también a través de internet www.manantialdevidaradio.webs.com. Le damos la más cordial bienvenida a su programa del Instituto Bíblico Radial que Manantial de Vida está llevando hasta cada uno de sus hogares. Bendito sea Dios. Ha nacido este proyecto, este trabajo, ¿verdad? Ha nacido en el corazón de un siervo, el pastor Raúl. Y bueno, estamos pues ya listos en esta mañana, esperando que usted también ya esté listo y lista para ser bendecidos por la palabra a través de estas enseñanzas y en esta hermosa mañana que el Señor nos permite, pues la vida, ¿verdad? Y el poder estar aquí ocupando este espacio, esta zona radial, aprovechando para llegar hasta lo más íntimo de su hogar, ahí donde usted quizás en esta mañana está desayunando, está usted, hermana mía, mujer, haciendo el quehacer de la casa, quizás el varón en el trabajo ya, ¿verdad? Pero ahí con su celular, escuchando el programa, en el taller, en el negocio. Les saludamos en esta bendita hora y le enviamos un saludo desde aquí, desde Cabina Radio, para que usted sea bendecido en esta mañana en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a iniciar nuestra clase. Ayer hablábamos acerca de la gran tribulación y pues quedó algunos aspectos pendientes. Es de verdad bastante extenso este tema acerca de la gran tribulación, que vamos a hablar un poquito más. Quizás no alcancemos a completar todo, pero queremos dejarle un panorama amplio acerca de la gran tribulación, acerca de lo que va a suceder después de que la iglesia sea arrebatada a los cielos. Entonces, para ello, hermanos míos, bendito sea Dios, vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, ¿verdad? Para que Él sea quien nos dirija en esta bendita mañana. Y nuevamente, saludos a todos, muy buenos días. El Señor les bendiga. Padre, en el nombre de Cristo, estamos una vez más ya delante de tu presencia, Señor, en esta mañana. Bendiciendo tu nombre, bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de poder, papá lindo, tener vida en este día, en esta tierra, y que nos ayudes a disfrutar de todo aquello que tú nos ofreces el día de hoy, tus ricas y abundantes bendiciones. Dentro de ellas, Señor, no solamente las materiales, sino principalmente el pan de vida, la palabra tuya, bendito Señor. Ayúdanos para que podamos comprender, Señor, a plenitud tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, siempre he mencionado, deseo ser en tus manos y creo que lo soy, un canal de bendición para muchas almas, Señor, que escuchan tu palabra, papá lindo, y queremos seguirlo siendo siempre, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Padre eterno, porque nosotros, en lo particular, tu siervo, Señor, solamente eso soy, un siervo, Dios mío, usado para la gloria y para la honra de tu nombre. Padre, en el nombre de Cristo, bendice a nuestros radioescuchas, tanto a los hijos tuyos, a los creyentes que ya tienen conocimiento de tu palabra, que caminan en el Evangelio, son parte de la iglesia, tanto también como para los que aún todavía no se han decidido, como para aquellos, Señor, que están indecisos
al ver, papá lindo, tantas religiones, tantos movimientos, Señor, pero en esta mañana, y como siempre le hemos dicho, Señor, no predicamos una religión, predicamos a un Cristo glorificado y predicamos tu palabra, Papá eterno. En el nombre de Cristo, bendice a nuestra audiencia y que pueda ser bendecida a través de esta palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, amados radioescuchas que ya están con nosotros en esta mañana. Bueno, ya los hemos saludado, pues quisiera saludar a muchos, ¿verdad?, de una manera especial, pero bueno, el tiempo no nos favorece en ese sentido, pero a todos mis hermanos, bendiciones a su vida. Vamos a abundar un poquito más, y yo creo vamos a llamarle a esta clase pues parte 2, ¿sí? Parte 2 de la gran tribulación, de la lección 13. Vamos a abundar un poquito. El día de ayer hablamos acerca de esto, ¿verdad? Dijimos que inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, se iniciará la semana 70 de Daniel. Recordemos que habíamos dicho que cuando se le quitó la vida al Mesías, ¿sí?, a Jesucristo el Señor, el tiempo de Dios se detuvo en la semana 69, o sea, en el año 483 del calendario profético. Quiero aclarar, del calendario profético del Señor, porque el calendario profético de 70 semanas son 490 años en el tiempo profético del Señor. Así que en la semana 69 fue cuando se le quitó la vida al Mesías, y ahí se detuvo el reloj de Dios para el tiempo de Israel, porque la última semana, la semana 70, que iniciará con la gran tribulación, ese va a ser un tiempo donde va a ser un tiempo para Israel, un tiempo donde los tratos de Dios van a ser de alguna manera específicas también para Israel. Claro, también habrá juicios para las naciones, pero específicamente el tiempo para Israel en su salvación. Entonces, inmediatamente después, del arrebatamiento de la iglesia, entonces estará iniciando la semana 70. ¿Qué pasa entre la muerte de Jesucristo el Señor y el arrebatamiento, o el inicio más bien de la semana 70? Bueno, en estos casi 2000 años que han transcurrido ya, la Biblia le llama que es el tiempo de la gracia, ¿sí? En todo este tiempo que ha estado detenido de alguna manera el tiempo, el reloj de Dios, para que interrumpir en la semana 69 y dejar una semana pendiente. En este tiempo, en estos casi 2000 años que han transcurrido, es el tiempo de los gentiles, ¿sí? Decía ayer que hablar de los gentiles es hablar de aquellos que no son judíos. Todas las naciones que no son judías, a ellas se les llama naciones gentiles. Entonces, la gracia de Dios se ha dado ahora para nosotros, ¿verdad? Los que no pertenecemos a la nación de Israel, todas las naciones gentiles ahora están viviendo bajo la gracia del Señor. Claro, al decir bajo la gracia del Señor, disfrutamos de esa gracia aquellos que hemos aceptado a Jesucristo de Nazaret. La gracia está puesta para todos, pero desafortunadamente muchas personas no han decidido, no han hecho su decisión de convertirse verdaderamente al Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, la gracia, el tiempo de la gracia terminará con el arrebatamiento de la iglesia.
Decíamos en clase antepasada acerca del arrebatamiento de la iglesia, los muertos en Cristo, como dice el apóstol Pablo, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, allá habla y les dice a los hermanos: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y entonces empieza a hablar el apóstol y les dice que los muertos en Cristo resucitarían primero. ¿Sí? Me gusta esta porción, ¿verdad? Porque hay una esperanza para los que ya han muerto en Cristo. Si el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto, como también se le conoce, sucediera en este momento en que nosotros, los creyentes, estamos vivos, entonces primero los muertos en Cristo resucitan, se van, ¿verdad?, al cielo. Dice el Señor que el Señor en las nubes nos ha de esperar. Y quiero leerle, que solamente estoy haciendo un resumen de esto, para que podamos entender un poquito más acerca de la gran tribulación. Dice la Escritura, segunda de Tesalonicenses, bendito sea el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? Entonces, Cristo vendrá, traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, a las almas que ya están en el cielo vendrán y tomarán sus cuerpos glorificados. Porque dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Decía, si el arrebatamiento ocurriese hoy, los muertos en Cristo resucitan, pero la iglesia que esté viva, el creyente que esté vivo en esta tierra hoy, si hoy sucediese el arrebatamiento, entonces la iglesia, los creyentes serán arrebatados, dice la Escritura, juntamente con ellos, con los muertos en Cristo que resucitan, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cabe decir también en esta mañana que en el arrebatamiento, cuando Cristo viene por sus santos, o sea, por la iglesia, aquí la Biblia dice que aquí no se le verá a Jesús. A Cristo el Señor todo ojo le verá. Cuando la Biblia habla de que todo ojo le verá, sucederá en la segunda venida, cuando todo ojo le verá al Señor. En el arrebatamiento, en este acontecimiento del arrebatamiento, los creyentes la iglesia será levantada en el nombre del Señor. Entonces, es ahí donde se iniciará la gran tribulación. Decía el día de ayer que el propósito de la gran tribulación es efectuar la consumación de este siglo, ¿sí? Esto comienza con el derramamiento de la ira del soberano que afectará al mundo entero y que tiene como fin probar a los que moran sobre la tierra. También preparar a Israel para la venida del Mesías. Bendito sea el Señor. El otro propósito del que hablamos ayer es juzgar a las naciones gentiles, ¿sí? Juzgar a las naciones gentiles. La gran mayoría de los gentiles
han rechazado la oferta de salvación a través del Evangelio y a través de la gracia de Dios en los días finales de la historia. En este tiempo, pues desafortunadamente, muchas personas han rechazado la oferta de salvación. Les repito, hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia. Es necesario que usted pueda entender, comprender la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En clases pasadas, hablando acerca de la crucifixión, de la muerte vicaria de Jesucristo el Señor, sí, dije que Cristo no vino a hacer ningún espectáculo en su muerte. Hoy en día podemos ver cómo ciudades, estados, países, de alguna manera personifican o hacen un espectáculo llevando a un hombre a crucificarlo, entre paréntesis, a cierto lugar. Y dentro de ellas nuestro país es uno de los principales promotores, como el caso de Iztapalapa, que le llaman la Pasión de Cristo de Iztapalapa. Solamente es un espectáculo. Cristo fue el único que pudo haber muerto en la cruz del Calvario porque nació de una virgen, nació sin pecado y vivió sin pecado. Nadie más puede tomar el lugar de Cristo. Nadie más. Desafortunadamente hoy la humanidad, el ser humano en su mayoría, está rechazando esta oferta de salvación. ¿Sí? Cristo vino por amor a nosotros, porque de tal manera, dice la Escritura, que Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo. ¿Sí? Entonces, hoy es el tiempo de la salvación, hoy es el tiempo de la gracia. Amigo Radio Escucha, amiga, familia, que me escuchen esta mañana en su hogar y que usted todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, es necesario que usted lo haga. Es urgente que usted lo haga porque muy pronto, la iglesia de Jesucristo será levantada y será terminada el tiempo de la gracia. Vendrá entonces el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? El tiempo de la gran tribulación, donde habrán acontecimientos mundiales que la humanidad que viva en ese entonces, los hombres, las mujeres, las familias, de verdad que van a anhelar haber aceptado a Jesucristo en el tiempo de la gracia, pero ya no va a ser posible. Ya no va a ser posible en el sentido de que hoy en el tiempo de la gracia nadie le impide a usted poder buscar a Dios. Libremente puede usted llevar su Biblia, puede ir a la congregación más cercana o a la congregación donde se predica la verdad de la palabra. Y usted puede ser bendecido, bendecida. Claro, en el tiempo de la gran tribulación, la Biblia nos enseña que habrán algunos que saldrán, bueno, dice multitudes que saldrán, ¿sí?, de esa gran tribulación, que lavaron sus ropas, sus vestiduras con la sangre del Cordero. Va a haber salvación, pero no va a ser igual que el tiempo de la gracia, porque en el tiempo de la gran tribulación va a haber persecución tremenda, ¿sí?, una persecución tremenda. En ese tiempo, en ese periodo de la gran tribulación, se estará viendo al anticristo como un gobernante mundial. ¿Sí? Entonces, este gobernante mundial, que es lo que el mundo está esperando y que yo decía ayer, se están preparando todos los ámbitos social, cultural, político, religioso, para la aparición de este ser infernal, de este gobernante mundial llamado anticristo. En la Biblia encontramos que este personaje
llegará a ser un príncipe o rey que asombrará a las multitudes por su elocuencia, ¿sí? Este ser no gustará, dice la Biblia, del amor de las mujeres. Dice que hará del poder y la fuerza, hará del poder y la fuerza un Dios, será un conquistador. Reclamará adoración como a Dios, ¿sí? Pues el mismo Satanás le dará su autoridad y el anhelo de edificación. Este ser infernal, ¿sí?, hará un trato con la nación de Israel, pero él va a violar su pacto a los 3 años y medio, y entonces empezará la gran persecución. La gran persecución. Es un tiempo de angustia para Jacob, dice la Biblia. Es un tiempo donde aquellos creyentes que hoy en día le juegan a la iglesita, le juegan al medio cristianismo con un pie en el mundo y un pie en el evangelio, van a lamentar no haberse afirmado hoy en el tiempo de la gracia. Porque la Biblia dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No basta, amado hermano, amada hermana, con que tú digas que aceptaste a Jesús como tu Salvador y no obedezcas su palabra. Necesitamos consagrarnos, afirmarnos para no llegar al tiempo de la gran tribulación. Un tiempo que la Biblia menciona y dice que habrá esta gran tribulación, la cual no ha habido jamás en la tierra. Y la Biblia especifica ahí qué tantas cosas habrá en este tiempo. Este gobernante mundial hará un sistema de gobierno mundial, ¿sí? Y esto, estamos viendo todos los acontecimientos presentes y que nos muestran de que esta profecía ya está en un tiempo no muy lejano. La caída del comunismo, desapareciendo con ellos gran parte de la confrontación ideológica y política, es uno de los acontecimientos en el presente. El nuevo poder que está adquiriendo la ONU, la nueva relación política de los países a escala continental y mundial. Amados, el mundo, otro aspecto, otra cosa que estamos viendo y que se está aproximando ya al arrebatamiento de la iglesia y al inicio del periodo de la última semana de Daniel, la semana 70, llamada la Gran Tribulación, es que estamos viendo hoy que parece que nuestro planeta, nuestro México, nuestro país, está llegando al máximo tope de desesperanza e inseguridad. Corrupción, vandalismo, pecado, inseguridad, ¿cuántas cosas hay? Entonces el mundo está necesitando de verdaderos líderes capaces de resolver y de poner en paz y en orden a este planeta. Y esto es lo que el anticristo vendrá a hacer. Por eso tenemos que ver, ¿verdad?, todo lo que va a acontecer en este tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la gran tribulación habrá un sistema económico mundial, algo que yo les decía ayer. La economía controla la vida de los hombres, pero en este tiempo se creará un sistema financiero altamente sofisticado en el que ninguno podrá comprar o vender si no tiene la marca o el nombre o el número de la bestia. Se pondrá en el tiempo de la gran tribulación una marca
estudios que estamos viendo en estos tiempos es que hay un chip que ya está de alguna manera casi listo, ¿sí?, para implementarse en la mano o en la frente del ser humano, y por eso aquí estamos viendo un sistema financiero. Dejará de existir de alguna manera el dinero y podremos ver que ahora usted podrá comprar solamente a través de un chip en la mano derecha o en la frente. Y todos aquellos que se dejen marcar por este chip, por esta marca, la Biblia dice marca, ¿verdad?, por una marca, bendito sea el Señor. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 16, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, escuche bien. Aquí dice, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Esto va a suceder, está escrito en la palabra. Un sistema económico mundial. Todos aquellos que se dejen marcar por esta marca ya no tendrán salvación. Para ellos ya no hay salvación. Aquellos que no se van a dejar marcar porque no van a negar a Jesucristo, porque va a haber una persecución contra aquellos que profesan a Cristo, ¿verdad?, que profesan el cristianismo, van a ser perseguidos. No van a poder ni comprar ni vender porque no van a tener la marca. Ellos ahora serán salvos a causa de su vida. Serán salvos, ¿sí?, a causa de no negar a Jesucristo ante esta persecución y ante la muerte. Repito, hoy en día estamos en el tiempo de la gracia. Nadie te obliga, ¿sí?, al menos más bien a un nivel mundial, nadie te obliga, aunque hay ciertas partes donde todavía el cristiano es perseguido. Hemos visto videos donde el cristiano es quemado por su fe en Cristo Jesús, pero son áreas del planeta, ¿sí? Hemos visto problemas en nuestro estado, perseguidos por el evangelio, por personas, ¿verdad?, que rechazan a Jesucristo por sus usos y costumbres, por sus fiestas patronales y todo eso, pero son casos no en todo el mundo. En el tiempo de la gran tribulación va a ser mundial, va a ser en toda la tierra una persecución de este tipo que se le llama la gran tribulación. También en el periodo de la gran tribulación habrá una religión mundial, ¿sí? El nuevo orden ideológico traerá necesariamente un nuevo enfoque de religión. Si los países se unen y las economías también, todos habrán de pensar en la unidad, y eso también cabe en cuanto a la religión. Como instrumento de control, la religión puede dominar la conciencia de los individuos y pretender la manipulación social. O sea, caminamos, este mundo, le digo, está preparándose ya
para el tiempo del anticristo, en lo social, en lo cultural, en lo económico, pero también en lo religioso. Y desde hace algunos años, ¿verdad? Se pretende, aunque no se ha logrado en su totalidad, no se ha logrado esto todavía, pero se va caminando al ecumenismo. El ecumenismo habla de unidad. El ecumenismo busca unir a todas las religiones, ¿sí? Y esto es lo que está buscando el diablo. Pero usted sabe lo que el apóstol Pablo nos habla en cuanto a esa supuesta unidad, o a esa unidad que quiere traer el enemigo. Dice el apóstol Pablo que nada tiene que ver Cristo con Belial, ¿sí? Nada tiene que ver. Bendito sea el Señor. No se puede haber unidad. El cuerpo de Cristo no puede tener unidad con lo profano. No puede tener unidad con el mundo. La iglesia de Cristo es una iglesia única, lavada con la sangre del Cordero de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Estaremos viendo también en el tiempo de la gran tribulación, estaremos viendo, como le dije, tantas cosas, tantos acontecimientos que el hombre, el humano, la persona que viva en ese tiempo deseará haber estado en este tiempo de la gracia, pero ya no se va a poder. Hoy es el tiempo de la gracia. Hoy es el tiempo en que nosotros debemos venir ante la presencia de un Dios todopoderoso, y que hoy es el tiempo de poder aceptar a Jesucristo como nuestro único y bendito Salvador. Dentro de las cosas que van a pasar en el tiempo de la gran tribulación, harán su aparición, estarán ahí, ¿verdad? Dentro de la gran tribulación, los 144,000 que menciona la Biblia. En el libro de Apocalipsis, capítulo 7 y versículo 1, dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quien se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y aquí da la cantidad de cada tribu. Dice que de la tribu de Judá 12,000 sellados, de la tribu de Rubén 12,000 sellados, de la tribu de Gad 12,000 sellados, de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, de la tribu de Manasés 12,000 sellados, de la tribu de Simeón 12,000 sellados, de la tribu de Leví 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Ellos, aquí encontramos que van a estar, ellos van a
a tener un trabajo especial en el tiempo de la gran tribulación. Ellos son los que van a ir a predicar el evangelio de Jesucristo en el tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? En el libro también Apocalipsis capítulo 14, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. Hablando acerca de los 144,000, bueno, hay ciertas confusiones, ¿verdad?, de ciertas doctrinas que enseñan al menos otra cosa. Un día yo platicando con alguna persona que profesa ese tipo de religión, decía que le enviaban los datos de que ya quedaban poquitos de los 144,000, que ya se habían muerto algunos y que ya quedaban poquitos a la fecha. De eso hace ya algunos años. Pero la Escritura nos enseña que estos 144,000 harán su aparición, ¿sí? Serán escogidos por Dios, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 7, dice que ellos van a ser sellados de todos los hijos de Israel, de las tribus de Israel, 144,000 sellados con un trabajo específico: predicar el evangelio, entre ellos el evangelio a la nación de Israel. La Biblia es extensa y habla de muchas cosas que van a pasar en el tiempo de la gran tribulación. Dice la Escritura, la palabra de Dios, que también habrán 2 testigos, ¿sí?, que harán su aparición. También estarán ejerciendo un trabajo profético en la vida de ese tiempo de la gran tribulación. Capítulo 11 de Apocalipsis dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses equivale a 3 años y medio. Dice ahí: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos 2 testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, o sea, en Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean quitados, y los moradores de la tierra se regocijarán, y ellos se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros,
porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró ellos el Espíritu de Dios, de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Dice que los testigos tendrán poder dado por Dios en la tierra, y van a ejercer su ministerio en Jerusalén. Ahí dice que van a ser muertos, van a ser exhibidos en la plaza. Ahí dice, ahí sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, en Jerusalén. Pero van a ser muertos estos dos testigos. Luego la Escritura señala y dice que después de 3 días y medio entró ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, van a ser levantados sobre sus pies y van a ser llevados al cielo. Entonces en ese tiempo caerá un gran temor sobre los que lo vieren. Y también dice que en aquella hora habrá un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumba, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios, al Dios del cielo. Entonces vemos una serie de acontecimientos aquí, ¿verdad?, en la Escritura durante la gran tribulación. Va a ser pues algo terrible, de verdad, terrible. Habrá gentiles que se salven durante la gran tribulación, sí las habrá. Dice Apocalipsis 7:9: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice, versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Habrá, dice la Biblia, una multitud que ha salido, ¿sí?, de la gran tribulación. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero de Dios. Acontecimientos, hermanos, muchos, ¿sí? Muchos. Decía el día de ayer que todo se está preparando ya. Hemos investigado un poquito y encontramos que Israel tiene todo preparado, los materiales están preparados para la construcción del tercer templo de Dios en Jerusalén. El lugar donde
el antiguo templo que destruyó Tito en el año 70 de nuestra era, hoy está la mezquita de la Roca. Sí, es ahí el lugar donde el templo de Salomón también, el primer templo estuvo ahí. Y se ha de construir el tercer templo en tiempos de angustia, en tiempos donde se efectuará en tiempo de la gran tribulación, donde aparecerá este ser maligno llamado Anticristo. ¿Sí? Entonces, le invitamos nuevamente a que usted pueda venir a los pies de Cristo antes de que la iglesia sea arrebatada. Aquí hay en la Escritura tantos ayes, tantas cosas que van a pasar y que son en la Biblia nos habla abundantemente de todo esto. Abraham, los sellos que se estarán abriendo el Cordero de Dios, ¿sí? Donde habla de todo lo que va a pasar sobre todo esto. Mire, en el capítulo 9 del libro de Apocalipsis dice acerca de las trompetas, ¿sí? Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Esto es algunas de las cosas que van a pasar, van a suceder en la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, esto que hablamos, que decimos a través de la Biblia en esta mañana, no es intimidarle, no es echarle miedo, tampoco es algo sacado de la mente humana, es palabra de Dios. Y le invitamos a que usted, amado hermano, amada hermana, en estos últimos tiempos nos afirmemos en el camino de Dios. No es tiempo hoy de dormir, no es tiempo hoy de simular al cristiano, no es tiempo hoy de vivir una vida doble, no es tiempo hoy de vivir una vida, como alguien dijo por ahí, de un santo enmascarado.
Es decir, en la iglesia parece un santo, pero cuando está en la calle, cuando está en comunión con otras personas allá afuera, se pone la máscara, simulando, ¿verdad? Simula ante otros que es un santo, que es un hijo de Dios, pero está viviendo una vida doble. Hoy es tiempo de que usted se afirme en el Evangelio. Hay creyentes, desafortunadamente, que pues van a la iglesia, pero ahí se la llevan poquito a poquito. Tristemente, se van a quedar. Entonces, le invitamos. El tiempo se nos ha terminado. Hay mucho de qué hablar acerca de este tema, acerca de la gran tribulación. Repito, vendrá después del arrebatamiento de la iglesia. Aún todavía el arrebatamiento no ha sucedido. Aquí está la iglesia de Jesucristo. Pero una vez que la iglesia sea levantada y sea llevada al cielo, entonces empezarán esta gran tribulación. ¿Sí? Y le invitamos nuevamente a usted que todavía no conoce al Señor, que desconoce mucho de la palabra, que ha aprendido mandamientos de hombres, que le han enseñado pues a postrarse ante ídolos, ante imágenes, que usted empieza a adorar cosas que no son dioses, y no solamente imágenes, no solamente cosas materiales o imágenes ídolos, es idolatría delante de Dios. Todo aquello que tome un primer lugar antes que Dios es un ídolo. Para usted, hermano, puede ser el trabajo, el deporte, el dinero, el negocio, y pones en primer lugar antes que a Cristo. El tiempo que te queda libre, allá a lo poquito, entonces se lo das a Dios. No es así. Hoy es tiempo de que nos afirmemos, de que caminemos con el Señor verdaderamente, porque vendrá tiempos muy difíciles después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Bendito sea el nombre del Señor. Terminamos. Bendiciones a su vida, esperando, ¿verdad?, que esta enseñanza haya sido de bendición para usted. Mañana, en el nombre del Señor, primeramente estaremos hablando ya acerca de la segunda venida de Cristo. Esto va a realizarse cuando al término de la gran tribulación, el pueblo de Israel va a clamar a Dios en su angustia, ¿verdad? Como cuando clamó en Egipto por su liberación y Dios envió a Moisés. Así, ahora Israel va a clamar ante esta gran tribulación, ante este ataque de todas las naciones, pero ahora Jesús mismo vendrá a salvar a su pueblo. Vendrá de los cielos con sus santos y vendrá a salvar a su pueblo Israel. Bendiciones a su vida. Mañana hablaremos, vuelvo a repetir, de la segunda venida de Cristo. Esta segunda venida será ya donde todo ojo le verá. Bendiciones a su vida. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por tu bendición, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder ocupar este espacio para hacer bendición de muchas almas. Bendito Padre, gracias Dios, en el nombre de Jesús. Bueno, mañana, primeramente Dios, le esperamos en este Instituto Bíblico Radial de 9 a 10 de la mañana a través de esta señal, la 97.3 FM Manantial de Vida Radio. Por lo pronto, hasta la próxima. Que la paz de Cristo quede con usted. Hasta luego.